Me llamo Antonio y llevo casi 10 años trabajando como camionero en México. Desde que agarré el volante por primera vez, sabía que este trabajo me iba a dar muchas historias. Pero lo que voy a contarles hoy todavía me pone los pelos de punta. Todo pasó en un viaje de Ciudad de México a Monterrey, una ruta larga, pero que ya conocía como la palma de mi mano. Aunque esta vez algo estaba diferente desde el principio. Había cargado el camión en Puebla con Javier, mi compañero de trabajo. Era una mudanza completa: muebles, caja de ropa, electrodomésticos y algunas cosas más. Entre todo, había una caja grande llena de juguetes. No le di mucha importancia en ese momento, pero Javier se quedó mirándola con una ceja levantada. Esa caja, no sé, Antonio, algo tiene. Parece pesada además para ser solo juguetes. Yo me reí y le dije que no inventara cosas, pero esa sensación rara ya se había quedado en el aire. Salí a carretera al caer la noche. Me gustaba manejar a esas horas porque hay menos tráfico, aunque también significa más soledad. Mientras conducía por la autopista entre Querétaro y San Luis Potosí, llamé a mi mamá. Estábamos platicando de cosas del día a día cuando escuché unos golpes en la caja del tráiler. No eran ruidos normales, como de muebles moviéndose. No, esto era como si alguien estuviera golpeando con fuerza. Mi mamá también lo escuchó al otro lado de la llamada y me preguntó qué era. Le dije que no sabía, pero que tal vez algo se había caído. Decidí estacionarme en un pequeño área de descanso, un lugar oscuro, pero suficiente para revisar. Bajé del camión con mi linterna y abrí las puertas traseras. Todo parecía en su lugar, excepto la famosa caja de juguetes, que estaba ladeada, y sus contenidos estaban regados por todo el piso. Se me hizo raro, porque Javier y yo siempre sellamos todo con mucha cinta, y esa caja en especial estaba casi envuelta como momia. Guardé los juguetes uno por uno. Había muñecas, carritos, peluches, cosas normales. Volví a cerrar la caja con la cinta que encontré tirada y la coloqué en el suelo para que no se moviera más. Cerré las puertas del tráiler y regresé al volante. Llamé de nuevo a mi mamá para decirle que todo estaba bien, pero no pasaron ni 15 minutos antes de que el problema volviera. Ahora no solo escuché golpes, sino una melodía suave, como una niña tarareando. Mi mamá se quedó callada cuando le conté y me dijo: Antonio, no es normal. Busca una gasolinera donde haya luz y revisa bien. La escuché porque, aunque yo no quería admitirlo, ya estaba nervioso. Encontré una gasolinera en el camino. Apagué el camión y bajé con mi linterna. Pero esta vez algo estaba peor. Al caminar alrededor del camión, la melodía no solo seguía, sino que se escuchaba más clara, más cerca. Mi corazón iba a 1000 por hora, pero abrí las puertas otra vez. Adentro, todo parecía en orden, excepto por esa caja, otra vez abierta con los juguetes tirados. Me quedé helado. No había forma de que se hubiera movido sola. Mientras recogía los juguetes, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera mirándome desde el fondo del tráiler, y ahí lo escuché, una risita infantil, suave pero clara. Por un momento me quedé congelado, con la linterna temblando en mi mano. Esa risa no podía ser real. Miré hacia el fondo del tráiler, pero la luz apenas alcanzaba a iluminar unos metros frente a mí. A pesar de que la gasolinera tenía buena iluminación afuera, el interior del tráiler seguía siendo un lugar oscuro y pesado, como si la oscuridad ahí tuviera vida propia. Respiré hondo y caminé más adentro. Mi cabeza me decía que tal vez era mi imaginación, que estaba cansado, pero algo en mi pecho me gritaba que no estaba solo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque mi voz apenas salió. No hubo respuesta, pero esa sensación de ser observado seguía ahí. Me apresuré a recoger los juguetes y los metí en la caja. Cerré la caja lo mejor que pude con la cinta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Justo cuando estaba a punto de bajar del tráiler,
Las puertas se cerraron de golpe detrás de mí, con tanta fuerza que el sonido retumbó en todo el camión. Corrí hacia ellas y traté de abrirlas, pero estaban trancadas. Desde afuera, escuché el sonido de los cerrojos moviéndose como si alguien los hubiera asegurado. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que iba a explotar. «Oye, ábranme. ¿Quién está ahí?», grité mientras golpeaba las puertas, pero no hubo respuesta. Y luego volvió esa maldita risa. Esta vez sonaba más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. Giré rápidamente con la linterna en la mano, pero no había nadie. Solo la caja de juguetes, otra vez abierta, con los juguetes tirados por todo el piso. Pero ahora los juguetes no estaban como antes. Algunos estaban de pie, otros en posiciones extrañas, como si hubieran sido colocados ahí a propósito. Sentí que me faltaba el aire. No quería acercarme, pero algo me decía que tenía que hacerlo. Caminé lentamente hacia la caja. Mi linterna empezó a parpadear, y cada vez que se apagaba, juraría que veía una pequeña sombra moverse entre los juguetes. Cuando finalmente llegué a la caja, escuché algo más, una melodía. Era la misma que había oído antes, pero ahora se sentía más clara, más viva, como si alguien estuviera tarareando justo en mi oído. ¡Basta!, grité, y en ese momento los juguetes cayeron al piso como si alguien los hubiera empujado. Retrocedí tan rápido que tropecé y caí al suelo. Golpeé las paredes del tráiler con todas mis fuerzas, gritando por ayuda. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cada segundo se sentía eterno. Estaba sudando, con el pecho apretado, cuando la risa se detuvo de repente. El silencio era aún peor, y entonces, desde el fondo del tráiler, escuché una voz infantil, suave y clara que dijo: «¿Quieres jugar conmigo?». Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Miré hacia el fondo y, aunque no quería, apunté con la luz. No había nadie, pero la caja seguía ahí, abierta, con los juguetes moviéndose lentamente como si tuvieran vida propia. Me sentí atrapado, como si no hubiera salida. De repente, escuché el sonido de una sirena. Era la patrulla que mi mamá había llamado. Me agarré de esa esperanza como si fuera un salvavidas en medio de un mar oscuro. Desde afuera, alguien golpeó las puertas. «Señor, ¿está bien? Abra las puertas», gritó una voz masculina. «Estoy encerrado. No se pueden abrir desde aquí», respondí con desesperación. Después de unos segundos, sentí cómo los cerrojos se movían y las puertas se abrieron lentamente. El oficial me miró con el ceño fruncido. «¿Qué pasó aquí?», preguntó mientras me ayudaba a bajar. Mi cuerpo entero temblaba, pero apenas pude hablar. Alguien estaba aquí dentro conmigo, logré decir. El oficial me miraba confundido mientras yo trataba de recuperar el aliento. Sentía las piernas tan débiles que apenas podía mantenerme de pie. «¿Qué quiere decir con alguien? No había nadie afuera cuando llegué», dijo mientras iluminaba el interior del tráiler con su linterna. Desde abajo, le expliqué lo que había pasado. Los golpes, las risas, la voz, los juguetes moviéndose solos. Mientras hablaba, podía ver en su rostro una mezcla de incredulidad y preocupación. «Déjeme revisar», dijo, subiendo al tráiler con cuidado, como si esperara encontrar a alguien escondido. Lo seguí desde abajo con la mirada mientras él caminaba hacia el fondo. «No hay nada aquí», me gritó, aunque su tono ya no era tan seguro. Pero entonces notó la caja. «¿Es esto lo que menciona?», preguntó mientras apuntaba hacia ella con su linterna. Asentí. El oficial se acercó lentamente y miró la caja que, para mi sorpresa, estaba cerrada de nuevo, como si nunca se hubiera abierto. «Está completamente sellada». «¿Estás seguro de lo que vio?», me preguntó, con la duda marcada en su voz. «Claro que estoy seguro. Yo vi los juguetes fuera, los guardé. Las puertas se cerraron solas».
Su mirada cambió de escepticismo a algo más, como miedo. «Esto no tiene sentido», murmuró, más para él mismo que para mí. «¿Hay cámaras aquí en la gasolinera?», le pregunté y asintió. Decidimos ir juntos a revisar las grabaciones. Mientras el oficial hablaba con el encargado de la tienda, yo me quedé fuera, mirando el camión desde lejos. No quería acercarme. Sentía que cualquier cosa podía pasar si me quedaba solo con él. Cuando salieron, el rostro del oficial estaba completamente pálido. «Antonio, tienes que ver esto», me dijo. Entramos al cuarto de cámaras y ahí lo vi. Las puertas del tráiler cerrándose de golpe, pero no había nadie afuera. Nadie. Ninguna ráfaga de viento, ninguna figura, nada. Solo las puertas moviéndose como si algo invisible las empujara. Mi estómago se revolvió. Esto no es posible», dijo el encargado de la tienda, persignándose rápidamente. «Creo que será mejor que sigas tu camino, Antonio», dijo el oficial, claramente incómodo. «Pero mantén los ojos abiertos. Y cuando llegues a Monterrey, habla con la familia. Tal vez ellos puedan explicarte algo». Yo no quería regresar al camión, pero no tenía opción. Subí al volante, tratando de ignorar las miradas curiosas de los pocos clientes que estaban en la gasolinera. Antes de irse, el oficial me dio una palmada en el hombro y dijo: «Ten cuidado y que Dios te acompañe». El resto del camino fue una pesadilla. Aunque no volvía a escuchar risas ni voces, sentía una presencia constante detrás de mí, como si alguien estuviera observándome desde la caja. Llegué a Monterrey al amanecer, con el cuerpo cansado y la mente hecha pedazos. Cuando estacioné frente a la casa de la familia, me tomó varios minutos juntar el valor para tocar la puerta. La señora que abrió tenía el rostro cansado y los ojos hinchados, como si hubiera pasado toda la noche llorando. Le expliqué que había llegado con sus cosas y que quería hablar con ellos antes de descargar. Su esposo salió detrás de ella, más calmado, aunque con una expresión seria. Les conté todo: los ruidos, los golpes, la risa y lo que había pasado en la gasolinera. Mientras hablaba, los ojos de la señora se llenaron de lágrimas. De repente, se cubrió la boca con las manos y salió corriendo hacia el interior de la casa. No entendí su reacción hasta que el señor, con la voz entrecortada, me dijo: «Esos juguetes eran de nuestra hija, Lila. Ella falleció hace un mes». Mi corazón se detuvo por un segundo. Nos mudamos porque todo aquí nos recordaba a ella. Mi esposa quería traer sus cosas, especialmente esa caja con sus juguetes. Yo le dije que los donáramos, pero no pudo. Eran lo único que le quedaba de Lila. Sentí un nudo en la garganta mientras lo escuchaba. «Y la canción que mencionaste», continuó él, con un brillo extraño en los ojos. «Esa canción, mi esposa se la cantaba cuando estábamos en el hospital con Lila. Era lo único que la calmaba cuando no podía dormir». No sabía qué decir. Sentí como si un peso gigante cayera sobre mi pecho. Mientras el señor hablaba, yo solo podía pensar en la risa, la voz y los juguetes moviéndose en la caja. Todo tenía sentido ahora, y eso hacía que fuera aún más aterrador. Lila no se había ido, o al menos no del todo. El señor me pidió con mucha calma que abriera la caja para ver los juguetes. Caminé hacia el tráiler, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. Subí al camión con las manos temblorosas, abrí las puertas y ahí estaba la caja, como si nunca hubiera pasado nada. La cinta seguía en su lugar y los juguetes estaban perfectamente guardados. Con cuidado, la bajé y la coloqué frente a ellos. La señora había regresado, con los ojos aún llenos de lágrimas. «¿Puedo abrirla?», preguntó en voz baja. Asentí, sin decir nada. Ella se arrodilló, quitó la cinta con cuidado y cuando abrió la caja dejó escapar un pequeño grito.
Ahí, entre los juguetes, había un papel doblado. Lo tomó con las manos temblorosas y lo abrió lentamente. En el papel, escrito con una caligrafía infantil, decía: «Gracias por cuidar mis juguetes. Te quiero, mamá». La señora rompió en llanto, abrazando la nota contra su pecho. El señor también tenía lágrimas en los ojos, aunque intentaba mantenerse fuerte. Yo solo podía mirar, paralizado por la mezcla de emociones, miedo, tristeza y algo parecido a la paz. La señora me miró después de unos minutos. «Gracias por traerla contigo», dijo con una voz apenas audible. No supe qué responder. Me limité a asentir mientras ellos recogían los juguetes, tratando de contener sus lágrimas. Cuando terminé de descargar el resto de las cosas, el señor me pidió que le contara nuevamente todo lo que había pasado durante el viaje. Cada detalle, los ruidos, la risa, la canción. Mientras hablaba, él sonreía ligeramente, como si encontrar consuelo en saber que su hija seguía cerca de alguna manera. «Era muy traviesa», dijo al final, mirando la caja. «Supongo que no podía resistirse a jugar una última vez». Antes de despedirme, el señor me estrechó la mano y me agradeció por cuidar sus pertenencias y, en sus palabras, por traerle un pedazo de su hija. Subí al camión con el corazón pesado, pero también con un extraño alivio. Sabía que Lila no quería hacerme daño, solo quería proteger sus juguetes y asegurarse de que llegaran a su destino. El camino de regreso a Puebla fue silencioso, pero no en el mal sentido. Por primera vez desde que comenzó todo, no sentía esa presencia detrás de mí. La caja ya no estaba ahí, y con ella el espíritu de Lila parecía haberse ido también. Al llegar a casa, me quedé sentado en el camión por un buen rato, mirando las luces de la ciudad. No sé si creer o no en fantasmas, pero lo que viví esa noche fue real. Hay cosas que no podemos explicar y tal vez no debemos intentar hacerlo. Solo espero que Lila, donde sea que esté, haya encontrado paz, y a sus padres solo les deseo sanación. La pérdida de un hijo es un dolor que nadie debería experimentar, pero me gusta pensar que Lila encontró una forma de decirles que sigue con ellos, aunque no puedan verla. Esta fue mi historia. Buenas noches. Aquella noche todo empezó como una ruta más. Salí de Guadalajara con mi camión rumbo a Veracruz, cargado de mercancía. El clima estaba loco y desde la mañana los reportes anunciaban lluvias fuertes. Pero, ¿qué podía hacer? Este trabajo no se detiene por el mal tiempo. Cuando uno vive de esto, aprende a lidiar con todo tipo de cosas en la carretera. Eran casi las 9 de la noche cuando la lluvia se volvió insoportable. Apenas podía ver más allá de los limpiaparabrisas y el tráfico en la autopista estaba detenido. Un policía me indicó que un derrumbe había bloqueado la carretera principal. La única opción era desviarme por una carretera secundaria que, según él, me llevaría de vuelta al camino principal más adelante. No me gustó nada la idea, pero ¿qué otra opción tenía? Giré el volante hacia esa carretera angosta y oscura, esperando que todo saliera bien. Conforme avanzaba, la lluvia seguía golpeando con fuerza y las curvas eran cada vez más cerradas. No había casi luces ni señalización, y en mi mente empezaron a rondar esos cuentos que otros camioneros cuentan sobre cosas raras en caminos olvidados. Pasaron un par de horas y me di cuenta de que estaba perdido. Revisé el GPS, pero no encontraba señal. La ansiedad empezó a golpearme, pero mantuve la calma. Al fin, después de unos kilómetros, vi unas luces parpadeantes en la distancia. Era una pequeña área de descanso. El lugar era raro, ¿para qué mentir? Había unos cuantos camiones estacionados, pero todos estaban oxidados y llenos de maleza, como si llevaran años ahí abandonados.
ni un alma a la vista. El reloj marcaba las 11:30 de la noche y la tormenta no aflojaba. No tenía otra opción más que quedarme ahí y esperar a que el clima mejorara. Apagué el motor, bajé del camión y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Algo no estaba bien. El aire olía a humedad, metal viejo y algo más, algo que no pude identificar. Decidí quedarme dentro de la cabina. Cerré las puertas con seguro y me recosté en el asiento, pero no lograba relajarme. Los ruidos de la tormenta se mezclaban con un silencio extraño. Miraba por el parabrisas mientras la niebla empezaba a cubrir todo el lugar. El tiempo pasaba lento, pero luego escuché un golpe fuerte que me hizo saltar del asiento. Era un ruido metálico, como si algo pesado hubiera caído cerca. Miré el reloj, 3 de la madrugada. Encendí mi linterna, bajé del camión y comencé a caminar entre los vehículos oxidados. El lugar se sentía cada vez más denso y los ruidos, esos malditos ruidos, se hacían más fuertes. Algo no estaba bien y en el fondo sabía que no debía seguir explorando, pero la curiosidad me ganó. Avancé despacio, sosteniendo la linterna con fuerza como si eso fuera suficiente para protegerme de lo que sea que estuviera ahí. A medida que caminaba entre los camiones abandonados, el aire se sentía más pesado, casi como si estuviera cargado de algo que no podía ver. Entonces escuché el primero de los gritos. Fue un sonido desgarrador, como de alguien en puro sufrimiento. Me quedé paralizado por un segundo, pero algo me hizo seguir avanzando, como si necesitara saber de dónde venía ese ruido. Mi linterna iluminaba los camiones, y en algunos de ellos podía ver manchas oscuras en las ventanas. ¿Era sangre? Sacudí la cabeza, diciéndome que era solo mi imaginación. Pero luego los vi. A través de la niebla comenzaron a aparecer figuras humanas. Al principio pensé que eran otros conductores como yo, atrapados por la tormenta. Grité para llamar su atención, pero ninguno respondió. Me acerqué más y noté algo que me heló la sangre. Sus rostros. Eran rostros llenos de angustia, terror puro, y lo peor de todo, no tenían ojos, solo vacíos oscuros donde deberían estar. Algunos estaban dentro de las cabinas de sus camiones destrozados, mientras que otros vagaban entre los vehículos como si buscaran algo desesperadamente. Mi corazón latía como loco. Quise darme la vuelta y regresar a mi camión, pero mis pies no respondían. Y entonces ocurrió algo que me dejó sin aliento. Los camiones empezaron a moverse. Uno de ellos se volcó frente a mis ojos, como si el accidente estuviera ocurriendo en ese preciso momento. Otro chocó contra un árbol, y los gritos de los conductores resonaron en todo el lugar. No tardé mucho en entender lo que estaba viendo. Esos hombres, esos espíritus estaban atrapados, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez, como una maldición eterna. No podía apartar la mirada, aunque mi instinto me gritaba que corriera. De repente, una de las figuras comenzó a acercarse a mí. Era diferente a las demás. Tenía el rostro quemado, con partes del hueso expuestas. Algo en su presencia me hizo sentir que era importante, que tenía algo que decirme, pero no podía entenderlo. Murmuraba cosas, palabras llenas de sufrimiento, pero eran incomprensibles. Intenté retroceder, pero mi cuerpo estaba paralizado. La figura levantó una mano y me señaló. En ese instante, los otros espíritus dejaron de moverse y giraron sus cabezas hacia mí. Todos esos rostros sin ojos, mirándome al mismo tiempo. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi caí al suelo. La figura quemada se acercó más y pude ver en sus ojos vacíos algo que parecía ira mezclada con desesperación. Quise gritar, pero mi voz no salía. Entonces un relámpago iluminó todo el lugar y el sonido fue tan fuerte que caí al suelo. Cuando me levanté, las figuras habían desaparecido.
Corrí de vuelta a mi camión con el corazón a punto de estallar. Arranqué el motor con las manos temblando y pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello. Mientras me alejaba, pude ver por el retrovisor cómo la niebla se tragaba el área de descanso y los camiones abandonados. Pensé que había escapado, pero algo dentro de mí me decía que esa noche no terminaría ahí. Conduje sin parar durante horas. No miré hacia atrás ni una sola vez. El miedo de ver algo en el retrovisor era más fuerte que mi cansancio. La lluvia finalmente había cesado, pero mi mente seguía atrapada en esa pesadilla. Los rostros sin ojos, los gritos, el olor a gasolina y metal quemado. Todo seguía dando vueltas en mi cabeza. Cuando finalmente salió el sol, sentí un leve alivio al ver la luz del día. Estacioné en un pequeño puesto de gasolina cerca de Veracruz. Mi cuerpo temblaba mientras bajaba del camión, todavía en shock por lo que había pasado. Me acerqué al frentista, un hombre mayor con sombrero de paja, y le pedí un café caliente. «¿Te ves mal, amigo?», dijo mientras me entregaba el café. Le conté lo que había pasado, tratando de encontrar alguna explicación. El hombre me miró en silencio por unos segundos antes de hablar. «Esa área de descanso», murmuró bajando la voz. «La cerraron hace años, después de un accidente grande. Un camión cisterna se volcó ahí y explotó, matando a varios conductores que estaban descansando. Desde entonces, nadie en su sano juicio pasa por ahí. Dicen que los espíritus de los que murieron siguen atrapados, reviviendo el momento de sus muertes». Mi corazón se hundió al escuchar eso. Todo tenía sentido ahora. Los camiones abandonados, los espíritus, los accidentes que vi con mis propios ojos. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me habían dejado ir? «Ten cuidado», agregó el hombre. «Algunos que han visto esas cosas no regresan igual». Lo miré confundido, pero no le pregunté más. No quería saber. Pagué mi café, regresé al camión y continué mi camino hacia Veracruz, decidido a olvidar lo que había pasado, o eso creí. Pasaron unos días y aunque intenté seguir con mi vida, algo no estaba bien. Empecé a sentirme extraño, como si algo me siguiera. Al principio eran solo sueños. Soñaba con los camiones abandonados y los rostros sin ojos mirándome desde la niebla. Pero luego, esos sueños se volvieron más reales. Una noche, mientras conducía por otra carretera, vi algo en el espejo retrovisor que me heló la sangre. Una figura entre la niebla. Era el hombre con el rostro quemado. Se quedó ahí, mirándome, y aunque sabía que era imposible, sentí que estaba dentro de mi camión, conmigo. Al día siguiente noté algo en mi brazo. Había una marca roja, como una quemadura, justo donde esa figura me había tocado en el área de descanso. Intenté ignorarla, pero parecía que se hacía más grande con cada día que pasaba. Ahora, cada vez que salgo a la carretera, siento su presencia. Lo veo en los reflejos de las ventanas, en los espejos, en mis sueños. No sé si es una advertencia o una maldición. Pero una cosa es segura, esa noche en esa área de descanso algo se quedó conmigo. Tal vez nunca pueda escapar de ello. Eran las 2 de la madrugada y el frío de esa noche calaba hasta los huesos. Estaba manejando mi tráiler en una de esas rutas largas de Monterrey a Puebla con la carretera completamente vacía. Solo yo, mi camión y kilómetros de asfalto rodeados de montes. Había salido de Monterrey a media tarde, pero entre las paradas y la carga pesada, el viaje se estaba haciendo eterno. No soy de asustarme fácilmente, pero algo en el ambiente esa noche se sentía raro. Como si el aire estuviera más pesado, no sé, pero preferí no darle muchas vueltas en mi cabeza. Conforme avanzaba, el cansancio me estaba pegando fuerte.
Necesitaba parar, estirarme y, sobre todo, tomar un café bien cargado. Fue entonces cuando vi a lo lejos unas luces. Parecía ser un pequeño restaurante de esos que están abiertos 24 horas. No lo pensé mucho y salí de la carretera. El estacionamiento estaba vacío, pero no me pareció raro. ¿Quién estaría comiendo a esas horas? Estacioné mi tráiler y me bajé, tiritando por el frío. Al entrar, lo primero que me golpeó fue que adentro hacía casi el mismo frío que afuera. Raro, porque normalmente esos lugares tienen la calefacción a tope. Pero bueno, no le di tanta importancia y me acerqué al mostrador. Apenas puse un pie dentro, me di cuenta de que no estaba solo. Había dos hombres sentados en una mesa cerca de la entrada. Los dos me miraban fijamente, como si no estuvieran acostumbrados a ver gente. No les di importancia y seguí caminando hacia la barra. Ahí estaba una señora de unos 60 años, delgada, con el cabello recogido y un rostro serio. Ella también me miraba sin decir nada. No era una mirada normal, era penetrante, como si quisiera leerme el pensamiento. Por un momento me sentí incómodo, pero intenté actuar con normalidad. Le dije que quería un café y algo para llevar, pero no me respondió. En cambio me extendió un papel y una pluma, indicándome que escribiera mi pedido. Anoté rápido lo que quería, se lo devolví y le di las gracias. Fue entonces que le pregunté si había un baño. Ella, sin decir una sola palabra, señaló hacia una puerta al fondo del lugar. Caminé hacia allí mientras intentaba no mirar de reojo a los dos hombres que seguían mirándome como si fuera un intruso. El baño estaba sorprendentemente limpio, lo cual era un alivio. Cerré la puerta, me lavé las manos y la cara para despertarme un poco y revisé mi viejo celular para ver si tenía algún mensaje de mi esposa. Nada nuevo. Solté un suspiro y abrí la puerta para regresar al mostrador, pero lo que vi al salir me dejó completamente paralizado. El restaurante ya no era el mismo. Todo estaba destruido. Las mesas estaban rotas, las paredes llenas de moho y la barra ya no estaba. Había escombros por todos lados, como si el lugar hubiera sido abandonado por años. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No entendía qué estaba pasando. Me quedé parado ahí, en medio de lo que ahora parecía un edificio en ruinas. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. El lugar que hacía apenas unos minutos estaba iluminado, con gente adentro. Ahora parecía haber sido abandonado por décadas. Mis piernas temblaban, pero sabía que tenía que salir de ahí. Intenté avanzar, pero era difícil caminar con tanto escombro. Tropecé un par de veces y en una de esas caí al suelo, golpeándome la rodilla. El dolor me trajo un poco de claridad, lo suficiente para obligarme a seguir moviéndome. Mientras avanzaba, sentía que algo o alguien me observaba. No había ruidos, pero la sensación de ser vigilado era tan intensa que casi podía escuchar mi propio miedo. Trataba de no mirar hacia atrás, aunque una parte de mí quería voltear para confirmar si estaba solo. Cuando por fin llegué a la puerta de entrada, me detuve un momento para tomar aire. Afuera vi unas luces. Era una patrulla. Jamás me había alegrado tanto de ver a un policía. Salí con las manos en alto, aunque no estaban apuntándome ni nada. Solo quería que vieran que no representaba una amenaza. El oficial se bajó del vehículo y me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era un hombre robusto, de unos 40 años, con una linterna en la mano. Se acercó y me preguntó: ¿qué está haciendo aquí a estas horas? Intenté responder, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Lo único que pude decir fue: no aguantaba más las ganas de ir al baño. Vi el lugar abierto y entré. El oficial frunció el ceño, como si no estuviera convencido de mi respuesta. Me pidió que me quedara quieto mientras revisaba el lugar. Lo vi entrar con la linterna y me quedé afuera esperando, aunque no quería estar ni un segundo más cerca de ese sitio.
Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Cuando finalmente salió, su rostro había cambiado. Ya no parecía desconfiado. Ahora se veía serio, incluso un poco pálido. Mire, no voy a detenerlo, pero escuche bien lo que le voy a decir. Nunca más vuelva a entrar a lugares abandonados. Si necesita un baño, busque una gasolinera o algo seguro. ¿Está claro? Asentí rápidamente, pero la curiosidad me ganó. Antes de que pudiera contenerme, le pregunté: «Oficial, ¿qué era este lugar?». El hombre se quedó callado unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía contarme o no. Al final, suspiró y respondió: «Esto era un restaurante, el Refugio del Camino. En los 90s era muy famoso entre los camioneros, siempre estaba lleno. Pero una noche, 2 hombres armados entraron y mataron a todos los que estaban adentro. 12 personas, incluyendo a los dueños. Nadie sabe exactamente por qué lo hicieron, pero desde entonces este lugar quedó maldito. Nadie quiso volver a abrirlo, y la gente del área evita siquiera pasar cerca. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo mientras escuchaba su relato. Ahora todo tenía un poco más de sentido, aunque seguía sin poder explicar lo que había pasado conmigo adentro. ¿Y por qué tenía luces encendidas?, pregunté, casi sin querer saber la respuesta. El oficial me miró directo a los ojos, pero no dijo nada. Solo me dio una última advertencia: «Lárguese de aquí y no vuelva nunca». Subí a mi tráiler casi temblando y me alejé de ese lugar lo más rápido que pude. Pero mientras manejaba, no podía dejar de pensar en lo que acababa de vivir. Algo muy extraño había pasado ahí. Mientras me alejaba del lugar, trataba de convencerme de que todo había sido una alucinación. Tal vez estaba demasiado cansado, o el frío y la oscuridad habían jugado con mi mente. Pero por más que intentara racionalizarlo, algo dentro de mí sabía que lo que había visto era real. Ese restaurante no estaba vacío cuando entré. Había luces, música, personas, o al menos eso parecía. Y esos 2 hombres que no dejaban de mirarme, solo pensar en ellos me ponía la piel de gallina. El relato del oficial seguía dando vueltas en mi cabeza. 12 personas asesinadas, incluyendo a los dueños. ¿Podrían ser esas mismas personas las que vi adentro? No quería creerlo, pero entre más lo pensaba, más sentido tenía. Todo encajaba: el ambiente frío, las miradas fijas, el silencio incómodo. ¿Había estado rodeado de los espíritus de esas víctimas? De repente, noté algo extraño en los retrovisores. Había un ligero destello, como si las luces del restaurante estuvieran reflejándose en mi camión, pero ya estaba a kilómetros de distancia. Miré por el espejo otra vez, y por un instante juraría que vi una figura. Era solo un borrón oscuro, pero estaba seguro de que alguien o algo me estaba siguiendo. Encendí la radio para distraerme, pero lo que escuché casi me hace perder el control del volante. En lugar de música o estática, se escuchaban susurros. Eran voces débiles, como si vinieran de muy lejos, pero distinguí palabras como «quédate» y «nunca debiste irte». Apagué la radio de inmediato y traté de concentrarme en la carretera, aunque mi cuerpo entero temblaba de miedo. Cuando finalmente llegué a Puebla, estacioné mi tráiler en el lugar de entrega y bajé con las piernas aún temblorosas. Esa noche no dormí. Me quedé en la cabina del camión, mirando por las ventanas, esperando, no sé qué, pero esperando algo. Cada sombra que pasaba, cada sonido, me hacía saltar. Con el tiempo, traté de dejar atrás lo que viví esa noche, pero no fue fácil. Las preguntas seguían atormentándome. ¿Por qué yo? ¿Por qué ese lugar apareció justo en mi camino? ¿Qué querían esas personas de mí? Nunca encontré respuestas, pero una cosa es segura:
Las carreteras esconden cosas que no podemos entender, cosas que nos recuerdan que el mundo no es tan simple como creemos. Ahora, cada vez que paso por una ruta solitaria, no puedo evitar mirar a lo lejos, buscando luces o un restaurante que no debería estar ahí. Esa experiencia cambió mi vida para siempre, y aunque muchos no me crean, yo sé lo que vi, lo que sentí, y créanme, preferiría nunca haberlo vivido. Pero aquí estoy, contando esta historia, como una advertencia, porque al final del día, nunca sabemos qué nos espera en la próxima curva. Eran las 9:45 de la noche y yo iba manejando por una carretera solitaria entre Monterrey y San Luis Potosí. Había algo en esas rutas nocturnas que siempre me había dado tranquilidad. El rugir constante del motor del camión era como una música que me calmaba. Pero esa noche fue diferente. Algo se sentía raro en el aire, como si la calma usual escondiera algo oscuro. Mi teléfono sonó de repente. Lo tenía conectado al tablero y al mirar la pantalla vi el nombre de Valeria, mi esposa. Era extraño. Ella casi nunca me llamaba cuando sabía que estaba en ruta, especialmente tan tarde. Contesté con una sonrisa. ¿Qué pasó, amor? ¿Todo bien? Al otro lado, su voz era distinta, quebrada, como si estuviera llorando o aterrada. Santi, por favor, regresa a casa ahora. No puedo explicarte, pero tienes que venir. Es urgente. Intenté preguntarle qué estaba pasando, pero no me respondía directamente. Solo repetía, por favor, regresa, antes de que sea demasiado tarde. De pronto, la llamada se cortó. Me quedé helado, con las manos apretando el volante. Valeria no era de alarmarse por nada, y nunca me había hablado con ese tono. Algo estaba terriblemente mal. Sin pensarlo, di la vuelta en la carretera y aceleré rumbo a casa. Mi cabeza iba a 1000 por hora tratando de imaginar qué podría estar pasando. Intenté llamarla varias veces mientras conducía, pero no contestaba. Cada kilómetro que recorría sentía que el miedo se clavaba más en mi pecho. Algo no estaba bien, y lo peor era no saber qué era. Llegué a casa pasadas las 12 de la noche. Desde el primer momento supe que algo estaba muy mal. La puerta principal estaba entreabierta, y aunque las luces del exterior alumbraban un poco, el interior estaba oscuro y silencioso. Me bajé del camión rápidamente, con el corazón en la garganta, y empujé la puerta. Al entrar, la escena que vi me dejó sin aliento. Todo estaba hecho un desastre. Los muebles estaban volcados, había cosas tiradas por todos lados, como si alguien hubiera entrado a robar. ¡Valeria!, grité con todas mis fuerzas. El silencio fue mi única respuesta. Me moví de un cuarto a otro, buscando alguna señal de ella. La sala estaba desordenada, la cocina igual. Subí al dormitorio y todo estaba patas arriba. Sentí una sensación de vacío indescriptible. Entonces, mi teléfono sonó. Lo tomé rápido, pensando que sería Valeria, pero era un número desconocido. Contesté con prisa. Sí, ¿quién habla? Del otro lado, una voz grave y profesional respondió. ¿Santiago Gómez? Lamentablemente tengo que informarle que su esposa, Valeria, tuvo un accidente automovilístico esta tarde. Falleció en el lugar. El mundo se me vino abajo. No puede ser. Eso no es posible. Ella me llamó hace unas horas. La voz al otro lado guardó silencio por un momento antes de responder. Lo lamento mucho, señor, pero eso es imposible. Colgué el teléfono y revisé el registro de llamadas. Ahí estaba, la llamada de Valeria a las 10 en punto. Era real. ¿Cómo podía haberme llamado si ya estaba muerta? No dormí esa noche. Me quedé en la sala, rodeado del caos, con el teléfono en la mano, revisando una y otra vez el registro de llamadas. Todo en mí quería creer que había algún error, pero algo en el fondo sabía que no lo había. Mientras trataba de calmar mi mente, escuché un ruido en la cocina, como si algo hubiera caído.
Me levanté despacio con el cuerpo en tensión y fui a ver. Una cuchara estaba en el piso, aunque no recordaba haber dejado nada fuera de lugar. La recogí, pensando que quizás era mi imaginación, y volví a la sala. Apenas me senté, el teléfono sonó de nuevo. Contesté sin pensarlo. «¿Hola?», dije con la voz temblorosa. Del otro lado solo se escuchaba estática, pero entonces, entre el ruido, escuché algo, una voz familiar. Santiago. Era ella, era Valeria. «¿Valeria? ¿Eres tú?», pregunté, pero la llamada se cortó de golpe. Me quedé ahí paralizado. No podía creer lo que acababa de pasar. ¿Era mi mente jugando conmigo o algo más estaba sucediendo? Al día siguiente decidí volver al trabajo. Necesitaba despejar mi mente y sentir que algo en mi vida seguía siendo normal. Salí en mi camión rumbo a Querétaro. La carretera, normalmente mi refugio, ahora me hacía sentir pequeño e indefenso. Esa noche, cerca de las 11, paré en una gasolinera grande. Había varios camiones estacionados, lo que me dio cierta sensación de seguridad. Apagué el motor y me recosté en el camarote, intentando dormir. No había pasado mucho tiempo cuando sentí algo, una presencia, y luego lo escuché. Santiago. Era la voz de Valeria, suave, pero tan real que me hizo saltar de la cama. Miré alrededor del camarote, pero no había nadie. Salí del camión temblando. Mientras estaba afuera, un hombre mayor, otro conductor, se me acercó. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó. Asentí, aunque mi rostro debía mostrar otra cosa. «Sí, estoy bien». El hombre me miró con curiosidad y luego preguntó: «¿Estás esperando a alguien?». Lo miré confundido. «No, estoy solo». Su respuesta me dejó helado. «Entonces, ¿quién era la mujer que vi bajarse de tu camión hace un rato?». Mis piernas casi se doblaron. «¿Cómo era?», pregunté casi sin voz. El hombre describió a alguien que coincidía con Valeria, pero dijo que su aspecto era extraño, como si estuviera apagada. No podía seguir así. Busqué ayuda y encontré a un curandero, don Emiliano, en Puebla. Era un hombre mayor, con una presencia tranquila pero firme. Le conté todo, desde la llamada hasta lo que el hombre en la gasolinera había visto. Don Emiliano me escuchó en silencio y luego dijo: «Esto no es tu esposa, Santiago. Es algo más, algo oscuro que se está haciendo pasar por ella». Me explicó que Valeria había sido víctima de brujería. Alguien le había hecho un trabajo para dañarla, y su muerte no había sido un accidente. Lo peor era que su alma seguía atrapada por un demonio. «Ese espíritu ahora te sigue porque se alimenta de tu dolor», añadió don Emiliano. Acepté realizar un ritual para liberar su alma. Durante el proceso, vi cosas que nunca podré olvidar. Sombras que se movían, gritos que no provenían de ningún lugar. Al final, don Emiliano me aseguró que Valeria estaba libre, pero que el mal aún estaba cerca. Poco después del ritual, una excompañera de Valeria, Alejandra, me confesó que una mujer llamada Patricia, quien había trabajado con Valeria, le tenía envidia. Alejandra dijo que Patricia había contratado a una bruja para hacerle daño, y lo había confesado como si fuera un logro. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel. Quise confrontarla, pero Alejandra me advirtió que Patricia era peligrosa. Unos meses después, me enteré de que Patricia había muerto de manera misteriosa. Una enfermedad repentina la había consumido. No sentí odio, pero sí un extraño alivio. La vida misma había puesto todo en su lugar. Desde entonces encontré consuelo en mi fe. Valeria ahora descansa en paz y yo aprendí a vivir con los recuerdos hermosos que compartimos. Cada noche en la carretera miro al cielo y sé que ella sigue conmigo, cuidándome.
Era una madrugada cualquiera, o al menos así lo parecía. Miguel y yo estábamos en camino a Michoacán, como tantas veces antes. Cargar alimentos y entregarlos en tiempo era parte de nuestra rutina, pero algo en esa noche se sentía extraño. No sé si era el aire frío más helado de lo normal o la forma en que las estrellas parecían esconderse detrás de la oscuridad, pero mi estómago tenía un nudo que no lograba deshacer. Miguel estaba a mi lado, como siempre, bromeando para mantenernos despiertos. ¿Sabías que en esta carretera la gente dice que han visto cosas raras? Soltó, mientras mordía una torta que había comprado en un paradero. No empieces con tus cuentos, Miguel, respondí, fingiendo no prestarle atención. La verdad, no era fanático de esas historias. Pero el silencio que reinaba en la carretera, interrumpido solo por el ruido de los neumáticos contra el asfalto, hacía que sus palabras se sintieran más reales de lo que quería admitir. Dicen que aquí, cerca de Zamora, hubo un accidente hace años, continuó, ignorando mi intento de cambiar de tema. Un autobús se salió del camino y nadie sobrevivió. Desde entonces, la gente habla de sombras que cruzan la carretera. «Ya cállate», le dije con una sonrisa nerviosa, pero dentro de mí no podía ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Seguimos avanzando y poco a poco la conversación se desvaneció. Solo quedaba el sonido del motor y la negrura de la noche. Fue entonces cuando lo vimos. A lo lejos, en medio de la carretera, algo se movía. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro o un borrego perdido, pero cuando nos acercamos quedó claro que era una persona. Estaba descalzo, con una bata blanca que brillaba bajo la tenue luz de los faros. Miguel se enderezó en su asiento. ¡Qué demonios! Reduje la velocidad y frené bruscamente, deteniendo el tráiler a unos metros de él. El hombre estaba parado en medio del camino, con la mirada fija en nosotros. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero había algo en ellos, algo roto, como si hubiera visto cosas que nadie debería ver. Bajé un poco la ventana. «Oye, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? ¿Quieres que te atropellen?» El hombre dio unos pasos hacia nosotros, temblando. Su voz era apenas un susurro, pero lo escuché claramente. «Ayúdenme, por favor. La sombra viene». Miré a Miguel, que ya tenía el celular en la mano, listo para llamar a la policía. «¿De qué estás hablando?», le pregunté al hombre, intentando mantener la calma. Pero él solo repetía lo mismo, una y otra vez. «La sombra, la sombra». Fue entonces cuando noté el logotipo en su bata. Era de un hospital psiquiátrico. Miguel también lo vio y me dijo en voz baja: «Es un escapado. No lo dejes subir, Enrique. Esto no está bien». Intenté tranquilizar al hombre, aunque mi propia voz temblaba. Le dije que ya habíamos llamado a la policía y que vendrían pronto, pero él no dejaba de mirar hacia el bosque que rodeaba la carretera. Su respiración era rápida y entrecortada, como si estuviera esperando que algo saltara de entre los árboles. «Por favor, no me dejen aquí», suplicó, arrodillándose junto a la puerta del tráiler. «No entienden, va a venir por mí». Miguel se inclinó hacia mí y murmuró: «Enrique, vámonos ya. Esto no es normal. No podemos quedarnos aquí». Pero no podía simplemente dejarlo ahí. Aunque algo en su mirada me hacía dudar de su cordura, también había un miedo genuino en sus ojos, algo que no podía ignorar. Le dije que se quedara a la orilla del camino, que no cruzara la carretera y que esperara a los policías. Mientras encendía el motor, sentí que algo nos observaba desde la oscuridad. Era una sensación visceral, como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en nosotros. Miguel debió sentirlo también, porque me apuró: «Arranca ya». No habíamos avanzado mucho cuando el celular de Miguel sonó. Era la policía. Nos dijeron que habían encontrado al hombre, pero que necesitaban que regresáramos para dar nuestra declaración. Miguel protestó, diciendo que teníamos prisa, pero al final accedimos.
Cuando llegamos, las luces de las patrullas iluminaban el monte junto a la carretera. Un oficial nos detuvo antes de que pudiéramos acercarnos más. «Será mejor que no vean esto», nos advirtió. Pero no pude resistir la curiosidad. Lo que vi fue peor de lo que jamás podría haber imaginado. El cuerpo del hombre estaba destrozado. Sus extremidades habían sido arrancadas y su torso tenía marcas de garras y mordidas que no podían ser de ningún animal conocido. Los policías estaban pálidos, algunos incapaces de ocultar su horror. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de ellos. «Aquí no hay animales salvajes capaces de hacer esto». Miguel intentó explicarles lo que el hombre había dicho sobre la sombra, pero los oficiales parecían escépticos. ¿Sombra? ¿Qué sombra? Esto tuvo que ser un animal, no hay otra explicación. Pero yo sabía que no era así. En el fondo, sabía que había algo más, algo que no podíamos ver del todo, pero que estaba ahí, acechando. Regresamos al camión, en silencio. Miguel encendió un cigarro. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostenerlo. «Enrique, ¿qué crees que era?» «No lo sé», respondí, aunque una parte de mí sí lo sabía. Esa sensación de ser observado no me había abandonado. Algo nos había seguido y sentí que no era la última vez que lo veríamos. Mientras conducía, miré por el retrovisor. Entre la neblina distinguí 2 puntos rojos brillando a lo lejos. Parpadeé y ya no estaban, pero el miedo permaneció. Hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que acechan en la oscuridad y que, cuando te encuentran, nunca te dejan escapar.